El gran salón del Consejo Galáctico se extendía hacia arriba como una catedral hecha de luz y metal. Miles de seres de cientos de mundos se sentaban en filas circulares que llegaban hasta el techo abovedado. El aire olía a una mezcla de diferentes atmósferas, filtradas y equilibradas para que todos pudieran respirar. Los traductores zumbaban silenciosamente, convirtiendo lenguas extrañas en palabras que cada especie podía entender. El embajador Thrax estaba en el centro de todo. Era viejo, incluso para los estándares valirianos. Sus escamas habían pasado de un azul brillante a un gris apagado. Sus antebrazos temblaban ligeramente mientras se agarraba a la plataforma de oradores. Había servido en el Consejo durante 87 años estándar. En todo ese tiempo, nunca había sentido tanto miedo. Honorables miembros del Consejo, comenzó Thrax, su voz amplificada por la vasta cámara. Vengo ante ustedes hoy no como representante de mi mundo, sino como alguien que ha visto el futuro. He visto lo que sucede cuando cometemos el error sobre el que estoy aquí para advertirles. Varios miembros del Consejo se movieron en sus asientos. Algunos susurraron a sus ayudantes. El delegado broxiano bostezó abiertamente, mostrando 3 filas de dientes afilados. Hace 200 años, continuó Thrax, mi pueblo se encontró con una especie joven. Se llamaban a sí mismos humanos. Tuvimos un desacuerdo sobre un pequeño sistema en la frontera de su espacio. 3 planetas, nada especial. Algunos minerales, algo de agua. El tipo de disputa que ocurre todos los días en la galaxia. Vaya al grano, anciano, gritó el almirante Voxar desde la sección creyana. El creyano era enorme, de casi 3 metros de altura, con piel blindada y ojos como piedras negras. El Consejo tiene asuntos importantes que discutir. Las escamas de Thrax se ondularon de emoción. El punto, almirante, es este. Atacamos uno de sus puestos de avanzada. Una cosa pequeña. 47 humanos murieron. Pensamos que negociarían. Pensamos que aceptarían nuestros términos. Pensamos que serían razonables. La voz del viejo embajador se hizo más baja, obligando a todos a inclinarse para escuchar. Estábamos equivocados. Los humanos no negociaron. No aceptaron términos. Nos cazaron durante 20 años. Nos cazaron. Rastrearon cada nave que había formado parte de ese ataque. Cada capitán, cada soldado, cada oficial que dio la orden. Seguramente una exageración, gritó alguien. Ojalá lo fuera, dijo Thrax. Los humanos tienen una frase. Dicen, no perdonamos, no olvidamos. Lo dicen en serio. Mi pueblo aprendió esta verdad cuando los humanos encontraron a nuestro almirante escondido en una luna a 3 sistemas estelares de distancia. 15 años después del ataque, encontraron a su segundo al mando en un monasterio en un mundo sagrado. Encontraron soldados que habían huido a los rincones más remotos de la galaxia. El salón estaba en silencio ahora. Incluso los que habían estado susurrando se detuvieron. Los humanos nunca se detuvieron, dijo Thrax. No hasta que cada uno fue encontrado. 20 años. ¿Lo entienden? 20 años de persecución. Otras especies se habrían rendido. Otras especies habrían aceptado disculpas o pagos. No los humanos. Los humanos cazan para siempre. El almirante Voxar se puso de pie. Su enorme forma proyectaba sombras sobre los asientos inferiores. Con el debido respeto, embajador, esto es una tontería. Alarmismo de una vieja criatura asustada. He estudiado a los humanos. Son comerciantes pacíficos. Su ejército es pequeño. No representan una amenaza para ninguna potencia importante. Eso es lo que pensábamos, dijo Thrax en voz baja. El imperio creyano ha conquistado 47 sistemas estelares, retumbó Voxar. Hemos aplastado rebeliones que harían que su vendetta humana pareciera un berrinche de niño. No temo a una especie que se esconde detrás de acuerdos comerciales e intercambios culturales. Varios miembros del Consejo asintieron. Los humanos eran conocidos por su arte, su música, su literatura. Dirigían flotas mercantes exitosas. Habían firmado todos los tratados de paz que se les habían ofrecido. Parecían inofensivos. Por favor,
dijo Ctrax, y había desesperación en su voz. Ahora, por favor escuchen. He traído pruebas. Registros históricos del mundo natal de la humanidad. Tienen un concepto llamado vendettas de sangre. Familias que guerrean entre sí durante generaciones. Cuentan historias sobre la caza de enemigos hasta los confines de su mundo. Celebran a los que nunca se rinden, a los que nunca se entregan. Activó una pantalla holográfica. Aparecieron imágenes sobre el suelo del consejo. Antiguos guerreros humanos, castillos medievales bajo asedio, documentos que mostraban juicios penales que duraron décadas. Miren esto, dijo Ctrax, señalando una imagen. Este humano fue un criminal de guerra en su propio mundo. Su pueblo lo cazó durante 50 años. 50 años. Lo encontraron cuando era un anciano escondido en otro país bajo un nombre falso. Lo sometieron a juicio. Nunca dejaron de buscar. Historia antigua, se burló Boxar. Comportamiento primitivo de un pasado primitivo. No es primitivo, insistió Ctrax. Es fundamental para lo que son. Los humanos no se desprenden de sus muertos. No olvidan a sus caídos. Atacar a un humano es aceptar que en algún lugar, de alguna manera, algún día, te encontrarán y te harán responder por ello. El líder del consejo, un ser cristalino flotante llamado Lysander, habló por primera vez. Embajador Ctrax, apreciamos su preocupación. Sin embargo, la humanidad ha sido parte de la comunidad galáctica durante casi 2 siglos. No han mostrado tendencias agresivas. Han participado en misiones de mantenimiento de la paz. Han mediado en disputas. Su advertencia parece anticuada. Porque nadie los ha herido de verdad, dijo Ctrax. El incidente con mi pueblo fue pequeño. Una disputa fronteriza. Imaginen lo que harían si alguien realmente los perjudicara. Si alguien atacara a sus civiles, a sus hijos. Entonces simplemente no lo haremos, dijo Lysander con calma. Problema resuelto. Gracias, embajador. Ahora, pasamos a las negociaciones comerciales con el colectivo CEPRON. Ctrax se quedó allí temblando. A su alrededor, el consejo siguió adelante. Los delegados se volvieron hacia sus tabletas de datos. Las conversaciones se reanudaron. Su advertencia había sido escuchada y desestimada. Solo unos pocos seres parecían preocupados. Un joven ayudante valiriano se acercó a Ctrax mientras abandonaba la plataforma de oradores. Maestro, no escucharon. Nunca lo hacen, dijo Ctrax en voz baja. No hasta que es demasiado tarde. En la sección creyana, el almirante Boxar se reía con sus oficiales. Vieja criatura tonta. Tratando de asustarnos con cuentos para dormir. ¿Deberíamos preocuparnos, almirante?, preguntó un oficial más joven. Preocupados por los humanos. Boxar mostró los dientes en lo que pasaba por una sonrisa entre los de su especie. He visto el tamaño de su flota. He analizado sus armas. No son una amenaza para el imperio creyano. No, teniente. No estoy preocupado en absoluto. El oficial más joven asintió, pero miró las imágenes que aún flotaban en la pantalla holográfica. Imágenes de humanos persiguiendo la justicia a través de décadas. Sintió un pequeño aleteo de duda, pero no dijo nada. Más tarde esa noche, Ctrax se sentó en sus aposentos, mirando la galaxia más allá de su ventana. Su ayudante le trajo una bebida caliente, tratando de consolarlo. Hiciste lo que pudiste, dijo el ayudante con suavidad. No fue suficiente, respondió Ctrax. Alguien los pondrá a prueba. Siempre hay alguien que lo hace. Y cuando lo hagan, la galaxia aprenderá la verdad. Los humanos no son guerreros por naturaleza. No son conquistadores. Son cazadores. Y una vez que te conviertes en su presa, nunca escaparás. ¿Qué podemos hacer? Solo podemos esperar que cuando suceda, la lección no sea demasiado terrible. Que el precio por aprender no sea demasiado alto. Lejos, en los confines del espacio conocido, el almirante Boxar revisaba informes en su tableta de datos. El imperio creyano necesitaba recursos. La expansión había sido costosa. Necesitaban nuevas colonias, nuevos esclavos, nueva riqueza.
Su oficial táctico señaló un sistema estelar en el mapa. Señor. Colonia humana, territorios exteriores, defensas mínimas, rico en minerales raros. ¿Población?, preguntó Boxar. Unos 3.000, en su mayoría mineros y sus familias. Presencia militar. Una nave patrullera, modelo antiguo. 6 plataformas de defensa. Boxar estudió los datos. Era perfecto. Un objetivo fácil, ricos recursos, resistencia mínima. El tipo de incursión que el Imperio Creyano había llevado a cabo cientos de veces antes. La tomaremos, decidió. Preparen la flota. Señor, son humanos. Después de la reunión del Consejo. Después de la reunión del Consejo donde un viejo tonto asustado contó historias de fantasmas, interrumpió Boxar. Los humanos son débiles. Protestarán. Presentarán quejas. No harán nada, como todos los demás. El oficial táctico vaciló, luego asintió. Sí, almirante. ¿Cuándo atacamos? Pronto, dijo Boxar, estudiando la colonia en el mapa. Se llamaba Nueva Armonía, un nombre pacífico para un pueblo pacífico. Muy pronto. No lo sabía, pero al tomar esta decisión, el almirante Boxar acababa de sellar el destino de toda su civilización. Había ignorado la advertencia. Había desestimado el peligro. Había cometido el único error que la galaxia recordaría durante siglos. Había decidido atacar a los humanos. En sus aposentos, el embajador Trax se despertó de repente de un sueño, o quizás una visión. Vio fuego en el espacio. Vio mundos ardiendo. Vio a una especie aprendiendo la lección más dura de la galaxia. Que algunos seres, una vez provocados, nunca dejarán de cazarte. Intentó volver a dormir, pero no pudo. El futuro se acercaba y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. La advertencia había sido dada. La advertencia había sido ignorada. Ahora la galaxia pagaría el precio por no escuchar. El sol salía sobre Nueva Armonía cuando las alarmas comenzaron a sonar. Maya Chen estaba desayunando con sus padres cuando la ventana empezó a vibrar. Su padre se levantó de un salto de la mesa, su rostro palideciendo mientras miraba su dispositivo de comunicación. «Vayan al refugio», dijo en voz baja. «Ahora». «Papá, ¿qué?», comenzó Maya, pero su madre ya la estaba arrastrando hacia la puerta. Afuera, el cielo estaba lleno de formas. Naves enormes, oscuras y angulares, descendiendo a través de la atmósfera como montañas que caen. Las plataformas de defensa en órbita ya estaban disparando, pequeños destellos de luz contra el cielo del amanecer. Pero había demasiadas naves. Muchísimas. Nueva Armonía era una colonia minera hogar de 3.000 personas que habían llegado a los confines del espacio humano en busca de una vida mejor. Habían construido escuelas y parques. Tenían granjas bajo biodomos. Tenían niños que jugaban en las calles. Pensaban que estaban a salvo, tan lejos de los problemas de la galaxia. Estaban equivocados. Los primeros misiles impactaron en el sector norte exactamente a las 6:47 hora local. Maya sintió el suelo temblar mientras las explosiones florecían en naranja y rojo por todo el asentamiento. La única nave patrullera humana en órbita, la Defiant, luchó valientemente pero fue superada en número 20-1. Su tripulación envió un último mensaje antes de que su nave se desintegrara: Nueva Armonía bajo ataque. Fuerza hostil desconocida. Envíen ayuda. Luego, su señal se cortó. Maya y su familia llegaron al refugio subterráneo junto con cientos de otros. El refugio estaba destinado a proteger contra accidentes o impactos de meteoritos, no ataques militares. Las paredes temblaban mientras las explosiones recorrían la colonia sobre ellos. Los niños lloraban. Los adultos intentaban mantener la calma, pero Maya podía ver el miedo en sus ojos. «Todo irá bien», susurró su madre, abrazando a Maya. «La fuerza de defensa los detendrá». Pero el padre de Maya no dijo nada. Había sido soldado antes de venir a Nueva Armonía. Sabía lo que estaba sucediendo arriba. Tenía la mandíbula apretada y las manos cerradas en puños.
Las fuerzas terrestres creyanas aterrizaron 3 horas después del primer ataque. Fueron eficientes y brutales. Habían hecho esto antes en docenas de mundos. Sabían cómo quebrar la resistencia rápidamente. Los defensores humanos lucharon con ahínco. Mineros que nunca habían empuñado armas militares tomaron lo que pudieron encontrar. Oficiales de seguridad con armaduras ligeras se enfrentaron a guerreros creyanos con trajes de combate completos. Lucharon en las calles, en los edificios, en cada puerta. Hicieron que los creyanos pagaran por cada metro de terreno. No importó. Simplemente eran demasiados. Por la tarde, los creyanos controlaban la mayor parte de la colonia. Comenzaron a reunir a los supervivientes, separándolos en grupos. Los adultos sanos fueron marcados para la esclavitud. Los niños debían ser procesados. Los ancianos y los heridos fueron considerados innecesarios. El propio almirante Boxar bajó a la superficie para inspeccionar su premio. Caminó por las calles en llamas de Nueva Armonía, complacido con la rapidez con que sus fuerzas habían asegurado la colonia. La resistencia había sido más feroz de lo esperado, pero nada que sus guerreros no pudieran manejar. ¿Pérdidas?, preguntó a su segundo oficial. 37 muertos, 112 heridos. Dentro de los parámetros aceptables. Bien. ¿Y los recursos? Las minas están intactas. Estimamos la riqueza mineral. Sonó un disparo. Una humana, una mujer mayor con el pelo gris, de alguna manera había mantenido un arma oculta. Disparó a Boxar, la bala rebotando en su armadura. Los guardias creyanos la abatieron de inmediato. Boxar se acercó a donde había caído. Todavía estaba viva, jadeando, la sangre extendiéndose por el suelo debajo de ella. Tercos, observó, como animales luchando por su guarida. «¿Damos un ejemplo, almirante?», preguntó su oficial. «Sí. Tráiganme 10 prisioneros. Selección aleatoria». Trajeron a 10 humanos del área de detención, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Los obligaron a arrodillarse en la calle mientras los otros prisioneros observaban. El padre de Maya estaba entre ellos. Había sido separado de su familia cuando los creyanos irrumpieron en el refugio. Maya y su madre todavía estaban bajo tierra, sin saber lo que estaba sucediendo arriba. «Esto es lo que sucede cuando se resisten al imperio creyano», anunció Boxar, su voz amplificada para que todos pudieran oír. «Este es el precio del desafío». Las ejecuciones fueron rápidas, profesionales. 10 disparos, 10 cuerpos cayendo. Luego los creyanos abrieron los refugios y comenzaron a sacar al resto de los supervivientes. Maya salió del subterráneo con su madre, entrecerrando los ojos a la brillante luz del sol. Lo primero que vio fue humo. La colonia estaba ardiendo. Lo segundo que vio fueron cuerpos en la calle. Lo tercero que vio fue a su padre yaciendo entre ellos. Su madre gritó. Intentó correr hacia él, pero los guardias creyanos la detuvieron. Maya se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Su padre, que le había preparado el desayuno esa mañana. Su padre, que le había enseñado a identificar minerales. Su padre, que había prometido que todo iría bien. Se había ido. «Muévanse», gruñó un soldado creyano, empujándolos hacia el área de procesamiento. El recuento final fue de 3.047 colonos al inicio del ataque. Al anochecer, había 2.983 muertos. 512 fueron tomados como esclavos, cargados en naves de transporte creyanas. 52 lograron esconderse o escapar a la naturaleza más allá de la colonia. Maya y su madre estaban entre las capturadas. Fueron conducidas a las naves como carga. Los creyanos no eran crueles por el simple hecho de serlo, pero tampoco eran amables. Los prisioneros eran simplemente recursos para ser procesados y transportados. Mientras las naves despegaban, Maya miró hacia Nueva Armonía por última vez. Su hogar era una ruina humeante. Cuerpos yacían en las calles. Todo lo que había conocido estaba destruido. Vio a soldados creyanos colocando cargas explosivas en los edificios restantes. Iban a borrar Nueva Armonía por completo, sin dejar nada más que escombros y cenizas.
sin pruebas, sin testigos, excepto los que se llevaron con ellos. Pero se les escapó algo. Uno de los colonos que había escapado, un adolescente llamado Marcus Webb, tenía un comunicador de largo alcance. Mientras se escondía en las colinas viendo arder su hogar, envió una señal. Tardaría semanas en llegar al espacio humano, viajando a través de estaciones de retransmisión y redes de comunicación, pero llegaría. El mensaje era simple: nueva armonía destruida. Ataque creyano. 3.000 muertos. El almirante Boxar estaba en el puente de su nave insignia mientras entraban en viaje superlumínico, dejando atrás el sistema de nueva armonía. La incursión había sido un éxito total. Tenían los minerales que habían venido a buscar. Tenían nuevos esclavos. El costo había sido mínimo. Envíen un informe al imperio, ordenó. Otra adquisición exitosa de recursos. Resistencia mínima encontrada y neutralizada. Sus oficiales se felicitaron mutuamente. Esto era lo que el imperio creyano hacía mejor. Tomaban lo que querían de los débiles. Lo habían hecho cientos de veces antes. Lo harían cientos de veces más. ¿Se espera alguna persecución?, preguntó el oficial táctico. Boxar se rió. ¿De los humanos? Presentarán una queja ante el Consejo Galáctico. Exigirán una investigación. No harán nada de consecuencia. Nunca lo hacen. Pero 3 semanas después, cuando el mensaje de Marcus Webb llegó al espacio humano, la certeza de Boxar comenzó a desmoronarse. El mensaje llegó a una estación de retransmisión en las colonias exteriores. La operadora de la estación, una mujer llamada Teniente Sarah Chen, leyó el mensaje 3 veces antes de creer lo que estaba viendo. Luego lo reenvió a través de todos los canales prioritarios disponibles. Nueva armonía destruida. Ataque creyano. 3.000 muertos. El mensaje llegó a la Tierra 12 horas después. Llegó al cuartel general militar a las 3 horas local. Los oficiales de servicio despertaron al jefe de defensa. Leyó el mensaje una vez, luego contactó inmediatamente al presidente. Al amanecer, todos los humanos en el sistema Sol sabían lo que había sucedido. La noticia se extendió como la pólvora. Nueva armonía, 3.000 muertos, familias asesinadas, niños asesinados, colonos que habían estado tratando de construir una nueva vida, aniquilados por un imperio alienígena que los veía como nada más que obstáculos para los recursos. La reacción no fue la que la galaxia esperaba. No hubo protestas en las calles, ni discursos airados, ni demandas de intervención del Consejo. En cambio, la humanidad guardó silencio. En todos los mundos humanos, la gente dejó lo que estaba haciendo. Vieron las noticias en silencio. Escucharon los nombres de los muertos siendo leídos. Vieron las imágenes que Marcus Webb había logrado enviar antes de que su comunicador muriera. Imágenes de edificios en llamas, de cuerpos en las calles, de naves creyanas partiendo con su carga de esclavos. Maya Chen, su madre y otros 500 estaban siendo transportados a una instalación de procesamiento de esclavos creyana. No sabían que sus nombres habían sido registrados. No sabían que cada humano que había sido capturado estaba siendo documentado, catalogado, recordado. No sabían que en todo el espacio humano algo estaba cambiando. El gobierno de la Federación Terrana celebró una sesión de emergencia. Todos los representantes asistieron. Todos los oficiales militares fueron convocados. Durante 6 horas, debatieron y discutieron a puerta cerrada. Cuando salieron, emitieron una única declaración: recuerden nueva armonía. Recuérdenlos a todos. Eso fue todo. Sin amenazas, sin demandas, solo esas 2 frases. Pero en todo el espacio humano, la respuesta fue inmediata. Cada astillero comenzó a trabajar 24 horas al día. Cada fábrica se reequipó para la producción militar. Cada soldado de la reserva recibió órdenes de activación. Cada academia militar aceleró sus programas. La humanidad se estaba preparando para la guerra, pero no el tipo de guerra que la galaxia entendía. No se estaban preparando para la conquista o el territorio. Se estaban preparando para algo mucho más enfocado, mucho más terrible. Se estaban preparando para cazar.
El embajador Ctrax escuchó la noticia en su mundo natal. Se sentó en su jardín, sosteniendo el informe con manos temblorosas. Nueva armonía. 3.000 humanos muertos. Ataque creyano. Su ayudante lo encontró allí una hora después, lágrimas corriendo por su rostro escamado. No escucharon, susurró Ctrax. Les advertí a todos. ¿Qué pasará ahora?, preguntó el ayudante, aunque ya sabía la respuesta. Los humanos los cazarán, dijo Ctrax. Los cazarán para siempre, y esta vez la galaxia observará y aprenderá la lección que traté de enseñarles. En el Imperio Creyano, el almirante Boxar recibió un mensaje del espacio humano. Estaba dirigido a él personalmente. Lo abrió, esperando protestas o negociaciones. En cambio, solo había una lista. Nombres, 3.047 nombres, cada persona que había muerto en Nueva Armonía. Y al final, 3 nombres más. El almirante Boxar y cada oficial bajo su mando que había participado en el ataque. Debajo de eso, una frase: «Vamos a por ustedes». Boxar miró el mensaje. Luego se rió, aunque el sonido fue forzado. «Amenazas vacías», dijo a sus oficiales. «Los humanos están tratando de asustarnos». Pero tarde esa noche, solo en sus aposentos, el almirante Boxar descubrió que no podía dormir. Seguía pensando en la advertencia del embajador Ctrax, sobre los humanos que cazaban durante 20 años, sobre una especie que nunca olvidaba a sus muertos. Se dijo a sí mismo que era una tontería. Se dijo a sí mismo que el imperio creyano era demasiado fuerte, demasiado poderoso. Se dijo a sí mismo que no había nada que temer. Estaba equivocado en todo. La caza estaba a punto de comenzar. 18 meses después de la destrucción de Nueva Armonía, el imperio creyano recibió su primera prueba real de la venganza humana. Comenzó en silencio, casi invisiblemente, como una enfermedad que se propaga por el cuerpo antes de que aparezcan los síntomas. El primer objetivo fue un remoto puesto de avanzada minero creyano en el borde de su territorio. 300 soldados custodiaban la instalación, que procesaba minerales raros de un campo de asteroides. No era una ubicación importante, solo una de cientos dispersas por el espacio creyano. El ataque llegó de noche, hora local. No hubo advertencia, ni declaración, ni demanda de rendición. Las naves humanas simplemente aparecieron en el borde del sistema, su aproximación enmascarada por la interferencia del campo de asteroides. Atacaron con una precisión que conmocionó a los defensores creyanos. El puesto de avanzada fue destruido en 47 minutos. Cada edificio nivelado, cada nave inutilizada, cada matriz de comunicaciones destrozada. Las fuerzas humanas se fueron antes de que los refuerzos creyanos pudieran llegar. Pero dejaron algo atrás, un monumento. En el centro del puesto de avanzada destruido, tallados en metal sólido, había 3.047 nombres. Cada persona que murió en Nueva Armonía. Cuando el almirante Boxar se enteró del ataque, lo desestimó como un golpe de suerte. Un puesto de avanzada, dijo a sus oficiales, destruyeron una instalación menor y creen que han logrado algo. Almirante, la precisión del ataque sugiere una planificación significativa, advirtió su oficial táctico. Sabían exactamente dónde golpear, exactamente cómo maximizar el daño. Así que tuvieron suerte con la inteligencia, replicó Boxar. Aumenten la seguridad en nuestros puestos exteriores. Los humanos se cansarán de este juego pronto. Pero los ataques no cesaron. Se aceleraron. Un depósito de suministros creyano desapareció de la noche a la mañana, toda su guarnición desaparecida. Una instalación de entrenamiento fue reducida a escombros. Un relé de comunicaciones fue destruido, aislando a todo un sector del mando. Cada vez, las fuerzas humanas atacaban y desaparecían antes de que una resistencia significativa pudiera organizarse. Esto no era una guerra convencional. Los humanos no intentaban conquistar territorio o destruir al ejército creyano. Estaban haciendo algo más metódico. Estaban desmantelando el imperio creyano pieza por pieza. Como un cirujano estirpando tejido enfermo. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia.
El embajador creyano exigió acciones contra la agresión humana. El embajador humano, James Morrison, se levantó para responder, su rostro inexpresivo. «Agresión», dijo Morrison en voz baja. El Imperio creyano asesinó a 3.000 civiles. Tomaron a 500 más como esclavos. Destruyeron una colonia entera. Y llaman a nuestra respuesta agresión. Los humanos están violando todas las leyes galácticas sobre la guerra, gritó el embajador creyano. Ignoran las solicitudes de alto el fuego. Se niegan a negociar. Esto es bárbaro. Morrison activó una pantalla holográfica. Aparecieron imágenes de Nueva Armonía. Edificios en llamas, cuerpos en las calles, soldados creyanos ejecutando prisioneros. La Cámara del Consejo quedó en silencio. Esto es bárbaro, dijo Morrison, señalando las imágenes. Lo que estamos haciendo es justicia. El Imperio creyano responderá por cada persona que murió en Nueva Armonía. Cada una de ellas. El Consejo Galáctico exige que la humanidad cese todas las operaciones militares de inmediato, declaró el líder del Consejo, Lysander. Deben sentarse a la mesa de negociaciones. Esta vendetta no puede continuar. Continuará, dijo Morrison simplemente. Continuará hasta que cada persona responsable de Nueva Armonía haya sido llevada ante la justicia. Pueden exigir lo que quieran. No nos detendremos. Se giró para irse, luego se detuvo. Ah, y una cosa más. Cualquier especie que proporcione ayuda o refugio a aquellos que estamos cazando será considerada hostil. Elijan a sus amigos con cuidado. El consejo estalló en indignación después de que Morrison se fuera. Pero su ira no significaba nada. La humanidad se había retirado de todas las instituciones galácticas. Habían dejado de comerciar con especies que protestaban por sus acciones. Habían dejado claro que estaban librando esta guerra solos, y no les importaba lo que la galaxia pensara al respecto. El embajador Trax observaba desde su asiento, sin decir nada. Había tratado de advertirles. Ahora estaban aprendiendo. La estrategia humana se hizo más clara en los meses siguientes. No solo estaban destruyendo objetivos militares. Estaban cazando a individuos específicos. Cada soldado, cada oficial, cada persona que había estado en Nueva Armonía estaba marcada. La humanidad había compilado una lista y la estaban revisando con una eficiencia aterradora. Los soldados creyanos que habían participado en la incursión se encontraron cazados donde quiera que fueran. La inteligencia humana estaba en todas partes. Operativos se infiltraron en mundos creyanos, reuniendo información, rastreando objetivos. Cuando encontraban a alguien en la lista, los equipos de fuerzas especiales humanas atacaban. Un capitán creyano que había comandado las fuerzas terrestres en Nueva Armonía fue encontrado en un concurrido mundo urbano comprando en un mercado. Estaba rodeado de miles de civiles, creyéndose a salvo entre la multitud. Operativos humanos lo aturdieron con un dardo, lo arrastraron a un callejón y desaparecieron con su prisionero antes de que las fuerzas de seguridad se dieran cuenta de que algo había sucedido. Un teniente que había supervisado las ejecuciones fue sacado de su casa en medio de la noche. Su familia se despertó y lo encontró desaparecido, con solo una nota dejada atrás: Nueva Armonía recuerda. El Imperio creyano trató de proteger a su gente. Trasladaron soldados a instalaciones seguras. Proporcionaron guardaespaldas. Reubicaron a las familias en mundos ocultos. Nada funcionó. Los humanos siempre los encontraban. Un soldado creyano capturado que enfrentaba un juicio por crímenes de guerra fue preguntado cómo los humanos seguían encontrando a sus objetivos. Se rió con un sonido amargo. No lo entiendes. Se han estado preparando para esto desde Nueva Armonía. Han pasado 18 meses sin hacer nada más que cazarnos. No tienen otra prioridad, ningún otro objetivo. ¿Cómo te escondes de alguien que buscará para siempre? Boxar observó cómo su estructura de mando se derrumbaba a su alrededor. Oficiales que habían servido bajo su mando durante décadas estaban desapareciendo. Algunos fueron capturados. Algunos simplemente se desvanecieron, para no ser vistos nunca más. El efecto psicológico en sus fuerzas restantes fue devastador. No pueden seguir así, insistió a sus oficiales restantes.
Eventualmente, su economía colapsará. Su gente se cansará de la guerra. Deben detenerse en algún momento. Pero en el fondo, sabía la verdad. Thrax había tenido razón. Los humanos nunca se detendrían. El emperador Creyano llamó a boxar al mundo natal. La enorme sala del trono estaba llena de líderes militares y funcionarios gubernamentales. Todos parecían preocupados. La guerra no iba como nadie esperaba. Almirante, sus acciones han traído el desastre al imperio, dijo el emperador con frialdad. Los humanos nos están desgarrando. Nuestra economía está en ruinas. Nuestra gente vive con miedo. Los aliados nos están abandonando. Todo porque atacó una colonia insignificante. Su Majestad, solo hice lo que el imperio siempre ha hecho, protestó Boxar. Tomamos recursos de una especie más débil. Lo hemos hecho cientos de veces. Con especies que eran razonables, rugió el emperador. Con especies que aceptarían una compensación o negociarían la paz. No con los humanos. Nunca con los humanos. No escuchó la advertencia del embajador Thrax. Pensé que era una exageración, Su Majestad. No lo era. El emperador se desplomó en su trono. ¿Qué quieren los humanos? ¿Qué los hará detenerse? Nos quieren a nosotros, Su Majestad, dijo el oficial de inteligencia. A cada persona que estuvo en Nueva Armonía. Lo han dejado claro. No aceptarán nada menos. Entonces denles lo que quieren, dijo el emperador. Entreguen a todos los que participaron en esa maldita incursión. Pongan fin a esta pesadilla. Boxar sintió hielo en sus venas. Su Majestad, no puede. Puedo y lo haré. El imperio es más importante que las vidas de 3.000 soldados. Usted y todos los que están bajo su mando serán entregados a los humanos. La sala del trono estalló en una discusión. Algunos apoyaron la decisión del emperador. Otros la llamaron cobardía, traición. Pero todos sabían la verdad. La alternativa era la lenta destrucción de toda su civilización. Boxar fue puesto bajo arresto esa noche. Pero no se fue en silencio. Usando conexiones construidas durante décadas de servicio militar, escapó con varios cientos de sus oficiales. Huyeron a los confines del espacio creyano, y luego más allá, a territorio neutral. El emperador envió un mensaje a la humanidad. Cooperaremos. Entregaremos a los responsables. Por favor, pongan fin a esta guerra. La respuesta de la humanidad fue entregada por el embajador Morrison en una transmisión galáctica. Agradecemos la cooperación del emperador. Sin embargo, la guerra continuará hasta que todos los perpetradores sean capturados. Aquellos que huyeron serán encontrados. No hay lugar en esta galaxia donde puedan esconderse. La caza se intensificó. Las fuerzas humanas ahora contaban con la cooperación del propio Imperio Creyano, que proporcionaba inteligencia sobre los que habían escapado. La galaxia observó con horror cómo la humanidad demostraba lo que llamaban guerra total. Una nave de refugiados creyana que transportaba a las familias de los soldados que habían servido bajo el mando de Boxar fue detenida en una estación neutral. Las familias no resultaron heridas, pero todos los soldados fueron sacados y arrestados. La humanidad dejó claro que no dañarían a inocentes, pero que nunca dejarían de cazar a los que estaban en su lista. La Confederación Sintian cometió el error de conceder asilo a un grupo de soldados creyanos que huían. La humanidad les dio una advertencia: entreguen a los soldados o enfrenten las consecuencias. Los sintianos, una orgullosa cultura guerrera, se negaron. Bloqueos humanos aparecieron alrededor del espacio Sintian en una semana. No entraba ni salía comercio. Los sintianos se prepararon para la guerra, esperando un asalto militar. Nunca llegó. Los humanos simplemente esperaron. Pasaron las semanas. La economía Sintian comenzó a colapsar. Los envíos de alimentos no podían llegar. Los suministros médicos se agotaron. Después de 2 meses, los sintianos entregaron silenciosamente a los soldados creyanos. Han dejado claro su punto, dijo el embajador Sintian durante la entrega. Su determinación ha sido notada. Nuestra determinación es eterna, respondió el oficial humano,
aceptando a los prisioneros. Recuérdenlo. Después del incidente Sintian, ninguna especie ofreció refugio a los soldados creyanos que huían. El mensaje era claro: no te interpongas entre los humanos y su presa. Marcus Webb, el adolescente que había enviado la advertencia desde Nueva Armonía, había sido rescatado por las fuerzas humanas al principio de la guerra. Se le dio una opción: volver a la seguridad o unirse a la caza. Eligió cazar. Ahora, con 19 años, servía en un equipo de rastreo, ayudando a localizar soldados creyanos. ¿Por qué haces esto?, le preguntó un periodista durante una entrevista. Sobreviviste. Podrías ir a casa, vivir tu vida. Marcus miró a la cámara con ojos que parecían mucho más viejos que sus años. Vi arder mi hogar. Vi a mis vecinos asesinados. La madre de mi mejor amigo fue tomada como esclava. Cada persona en Nueva Armonía era el hijo de alguien, el padre de alguien, el amigo de alguien. Hago esto para que no sean olvidados. Hago esto para que cada persona que los hirió sepa que los humanos nunca olvidan. La entrevista fue transmitida por toda la galaxia. Muchas especies la vieron con creciente inquietud. Estaban empezando a entender algo sobre la humanidad que Ctrax había tratado de advertirles. Los humanos no eran la fuerza militar más poderosa de la galaxia. No eran los más avanzados tecnológicamente. Pero tenían algo más peligroso que armas o naves. Tenían memoria. Tenían la negativa absoluta a permitir que sus muertos fueran olvidados. Y quemarían la galaxia antes de permitir que una injusticia quedara impune. 5 años después de Nueva Armonía, el marcador era de 2.847 capturados o confirmados muertos. 3.000 soldados creyanos habían participado en el ataque. Solo 153 permanecían libres. Y en algún lugar del espacio profundo, en una nave oculta moviéndose a través de la oscuridad entre las estrellas, el almirante Boxar miró un mapa de la galaxia y se dio cuenta de que no quedaba ningún lugar a donde huir. Detrás de él estaba la persecución implacable de la humanidad. Delante de él había un vacío infinito. Había pasado 5 años huyendo. 5 años mirando por encima del hombro. 5 años viviendo con miedo. ¿Cuánto tiempo seguirán cazando?, preguntó uno de sus oficiales, un joven soldado que apenas tenía edad para servir cuando ocurrió lo de Nueva Armonía. Boxar pensó en la advertencia de Ctrax tantos años atrás. Pensó en la humana que había visto, la anciana que le había disparado, aun sabiendo que significaba su muerte. Pensó en el mensaje que había recibido: vamos a por ustedes. Para siempre, dijo Boxar en voz baja. Nos cazarán para siempre. Y en algún lugar del espacio humano, equipos de cazadores revisaban informes de inteligencia, actualizaban sus bases de datos y preparaban su próxima operación. La lista se acortaba cada mes, pero nunca estaría completa hasta que cada nombre fuera tachado. Maya Chen, ahora de 17 años, se sentaba en un centro de atención a la memoria recuperada en la Tierra. Había sido rescatada de la esclavitud creyana 2 años antes. Los humanos habían encontrado la instalación de procesamiento de esclavos y liberado a todos los capturados de Nueva Armonía. Algunos, como la madre de Maya, no habían sobrevivido, pero muchos sí. Un consejero se sentó con ella. ¿Cómo te sientes hoy, Maya? Quiero ayudar, dijo Maya. Quiero ayudar a encontrarlos. A los que hicieron esto. Eres joven. Tienes toda tu vida por delante. Lo sé, dijo Maya. Por eso quiero pasarla asegurándome de que respondan por lo que hicieron. Todos ellos. El consejero vio la determinación en sus ojos y supo que discutir sería inútil. Había nacido otra cazadora. El ciclo continuaría hasta que se hiciera justicia. La galaxia estaba aprendiendo la lección de Ctrax, pero para muchos, la lección había llegado demasiado tarde. 10 años después de la destrucción de Nueva Armonía, el imperio creyano era una sombra de lo que fue. Su economía se había derrumbado. Su ejército estaba destrozado. Billones de creyanos que no tenían nada que ver con Nueva Armonía sufrían porque sus líderes habían cometido un terrible error. Las grandes ciudades del mundo natal creyano, antes monumentos relucientes al poder imperial, ahora luchaban contra la pobreza y la desesperación. El comercio se había detenido.
Los aliados los habían abandonado. La orgullosa cultura guerrera que había conquistado 47 sistemas estelares se redujo a mendigar ayuda del mismo consejo que una vez dominaron. Y aún así, los humanos cazaban. El almirante Boxar había estado huyendo durante una década. Se había escondido en 17 mundos diferentes. Había cambiado su apariencia con cirugía. Había usado identidades falsas y documentos falsificados. Nada de eso importó. Los humanos siempre lo encontraban. Estaba en un remoto mundo minero en el espacio neutral cuando finalmente lo atraparon. Había estado trabajando como operador de equipos bajo un nombre falso, tratando de desaparecer entre los miles de trabajadores que iban y venían. Debería haber sido invisible, pero las redes de inteligencia humana se habían infiltrado en todas partes. Un trabajador notó algo extraño en la forma en que se movía Boxar. La precisión militar en sus acciones, incluso cuando intentaba ocultarse. El trabajador lo informó. Agentes humanos investigaron. En una semana, habían confirmado su identidad a través de marcadores genéticos que ni siquiera sabía que estaba dejando atrás. La captura ocurrió al amanecer. Boxar se despertó y encontró su habitación rodeada de fuerzas especiales humanas. Buscó un arma, luego se detuvo. Eran demasiados, y él estaba demasiado cansado. Había estado huyendo durante 10 años. Parte de él casi se sintió aliviado de que hubiera terminado. Almirante Boxar, dijo la líder del equipo, una mujer con ojos fríos. Está bajo arresto por crímenes de guerra contra la humanidad. Será transportado para ser juzgado. Mátenme aquí, dijo Boxar. Ambos sabemos cómo termina esto. No, respondió la mujer. Las familias de Nueva Armonía merecen verte responder por lo que hiciste. La galaxia merece ver que se haga justicia. No obtendrás la misericordia de una muerte rápida. Lo transportaron a la Tierra en una nave segura. El viaje duró 2 semanas. Durante ese tiempo, Boxar vio la dedicación de sus captores. No lo maltrataron. Siguieron todas las reglas de detención adecuada. Pero en sus ojos, vio algo que lo heló más que cualquier tortura podría haberlo hecho. Lo veían no como una persona, sino como una tarea incompleta, algo que necesitaba ser terminado. Su captura no se trataba de venganza o ira. Se trataba de completar un trabajo que habían comenzado hace 10 años. La fría eficiencia era más aterradora que cualquier rabia podría haber sido. El juicio se celebró en la Tierra, en la reconstruida ciudad de Nueva Ginebra. La sala del tribunal estaba diseñada para albergar a miles de observadores. Todos los asientos estaban ocupados. Billones más observaban a través del espacio humano y en toda la galaxia. No era solo el juicio de un almirante creyano. Era un mensaje. Maya Chen se sentó en la primera fila. Ahora tenía 24 años, habiendo pasado toda su joven vida adulta trabajando con la inteligencia humana para localizar a los perpetradores. Su madre había muerto en la esclavitud creyana. Pero Maya había sobrevivido. Se había prometido a sí misma que llegaría hasta el final. La fiscal era una mujer seria llamada Elizabeth Torres. Había perdido a su hermano en Nueva Armonía. Durante 10 años, se había preparado para este momento. Almirante Boxar, comenzó Torres, se le acusa de 3.047 cargos de asesinato, 512 cargos de esclavitud, destrucción de propiedad civil, violación de la ley interestelar. ¿Cómo se declara? Boxar estaba en el área del acusado, rodeado de campos de fuerza. Miró los rostros que lo observaban, humanos, todos ellos. Vio a los parientes de los muertos. Vio a los supervivientes. Vio a los cazadores que lo habían perseguido por toda la galaxia. Estaba siguiendo órdenes, dijo. Estaba sirviendo a mi imperio. Eso no es una declaración, dijo el juez con frialdad. ¿Culpable o no culpable? ¿Qué importa?, respondió Boxar. Ya lo han decidido. Este juicio es solo teatro. No, dijo Torres, dando un paso adelante. Este juicio es justicia, algo que usted negó a la gente de Nueva Armonía. No tuvieron la oportunidad de presentar su caso. No tuvieron la oportunidad de defenderse. Fueron asesinados sin juicio, sin piedad, sin razón.
Recibirá la justicia que les negó. El juicio duró 6 semanas. La fiscalía presentó pruebas de todo lo que sucedió en Nueva Armonía. Mostraron imágenes del ataque. Reprodujeron grabaciones de las víctimas. Trajeron a superviviente tras superviviente para testificar sobre lo que habían soportado. Marcus Webb, ahora con 27 años, subió al estrado. Observé desde las colinas cómo destruían mi hogar, dijo. Los vi asesinar a mis vecinos. Tenía 15 años, escondido detrás de las rocas, incapaz de ayudar. He pasado 12 años de mi vida asegurándome de que todos los responsables sean encontrados. El almirante Boxar dio las órdenes. Observó las ejecuciones. Nos llamó animales. Bueno, almirante, los animales no cazan por toda la galaxia durante 12 años. Los animales no construyen civilizaciones. Los animales no recuerdan a sus muertos. No somos animales. Somos humanos. Y nunca olvidamos. La sala del tribunal quedó en silencio después de su testimonio. La defensa trató de argumentar que Boxar estaba siguiendo la doctrina militar creyana, que la incursión fue una operación estándar, que no podía haber sabido que los humanos reaccionarían con tanta fuerza. La ignorancia no es una excusa, replicó Torres. El embajador Trax advirtió a la galaxia sobre lo que sucedería si alguien atacaba a los humanos. La advertencia se dio antes del ataque a Nueva Armonía. El almirante Boxar eligió ignorar esa advertencia. Eligió atacar a civiles. Eligió asesinar a inocentes. Esas fueron sus elecciones. Ahora debe enfrentar las consecuencias. En el último día del juicio, antes de que se dictara el veredicto, a Boxar se le dio la oportunidad de hablar. Se levantó lentamente, pareciendo más viejo de lo que era. Una década de huida lo había envejecido. No tengo nada que decir que cambie nada, comenzó. Pero diré esto a todas las especies que observan. Los humanos nos advirtieron. El embajador Trax nos advirtió. No escuchamos. Nos creíamos poderosos. Nos creíamos seguros. Estábamos equivocados. Miró directamente a la cámara que transmitía a la galaxia. Si están viendo esto, aprendan de mi error. Los humanos no libran la guerra de la manera que nosotros la entendemos. No buscan territorio ni recursos. Buscan justicia y la perseguirán para siempre. No los ataquen. No los dañen. No los pongan a prueba. Porque una vez que lo hagan, nunca escaparán. Los encontrarán. Los cazarán. Los llevarán a responder por lo que hicieron. Y todo su poder, todo su orgullo, todo su imperio no los salvará. El veredicto llegó 3 horas después. Culpable de todos los cargos. La sentencia fue la ejecución, que se llevaría a cabo públicamente, no por crueldad, sino como parte del mensaje que la humanidad enviaba a la galaxia. Una semana antes de la ejecución, el embajador Trax visitó la Tierra. Ahora era muy viejo, cerca del final de su larga vida. Pidió hablar con el liderazgo humano. Se reunieron con él en un tranquilo jardín en Nueva Ginebra. El secretario de Defensa humano, el jefe del ejército y el embajador Morrison acudieron a escuchar lo que tenía que decir. Traté de advertirles, dijo Trax, su voz débil por la edad. Traté de decirle al consejo lo que sucedería. Lo sabemos, dijo Morrison con suavidad. Siempre hemos sabido que intentó ayudar. Pero ahora la galaxia les teme, continuó Trax. Ven lo que le han hecho al imperio creyano y están aterrorizados. Era esto lo que querían. Morrison guardó silencio por un largo momento. Queríamos justicia para nuestros muertos. Queríamos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Si el miedo es el precio de esa protección, entonces sí, lo aceptamos. El imperio creyano está destruido. Billones sufren que no tuvieron nada que ver con Nueva Armonía. Y 3.000 murieron que no tuvieron nada que ver con ningún conflicto, replicó Morrison. Familias destruidas, niños asesinados, sueños terminados. No empezamos esto, embajador. No elegimos esta guerra, pero la terminaremos. Trax cerró los ojos. Me estoy muriendo. Mi corazón está fallando. No viviré mucho más. Pero temo en que se convertirá la galaxia ahora.
Han demostrado que los humanos no pueden ser atacados sin consecuencias terribles. Pero también han demostrado que los humanos destruirán civilizaciones enteras para lograr la justicia. ¿Qué sucede cuando surja el próximo conflicto? ¿Qué sucede cuando alguien los ataque de nuevo? Porque lo harán. Siempre hay tontos que no aprenden. Entonces aprenderán la misma lección, dijo el secretario de Defensa. Los cazaremos también, para siempre si es necesario. El viejo valiriano abrió los ojos. Esto es lo que temía. Por eso traté de advertirles. No porque temiera por la humanidad, sino porque temía por todos los demás. Son los cazadores que nunca se detienen. Y ahora la galaxia lo sabe. 3 días después, el almirante Boxar fue ejecutado. El evento fue transmitido en todos los mundos humanos y a cualquiera en la galaxia que eligiera verlo. Millones lo hicieron. Vieron al exalmirante del Imperio Creyano enfrentar su sentencia con dignidad. Sus últimas palabras fueron simples: lamento lo que hice, pero mi disculpa no significa nada para los muertos. Que mi destino sea una advertencia para todos los que dañarían a inocentes. Después de la ejecución, Maya Chen se paró con Marcus Webb y otros supervivientes, mirando el monumento que se había construido para Nueva Armonía. 3.047 nombres tallados en piedra. Cada persona recordada, cada vida honrada. ¿Se acabó?, preguntó Marcus en voz baja. Todavía no, respondió Maya. Todavía hay 7 nombres en la lista. 7 que participaron pero no han sido encontrados. Y cuando los encontremos a todos, entonces habrá terminado. Entonces Nueva Armonía podrá descansar. Pero en toda la galaxia, otras especies estaban aprendiendo. La lección que Ctrax había tratado de enseñar tantos años atrás. La lección era simple y terrible: no ataques a los humanos. No dañes a su gente. No pongas a prueba su paciencia. Porque te cazarán para siempre y todo tu poder no te salvará. El embajador broxiano que había bostezado durante la advertencia de Ctrax todos esos años atrás ahora daba discursos sobre la importancia de mantener buenas relaciones con la humanidad. Las especies agresivas que habían planeado expansiones cerca del espacio humano cambiaron silenciosamente sus estrategias. Las academias militares de toda la galaxia comenzaron a enseñar sobre Nueva Armonía como un caso de estudio de lo que no se debe hacer. El embajador Ctrax murió 6 meses después de la ejecución, pacíficamente mientras dormía. Sus últimos pensamientos fueron sobre la advertencia que había dado, sobre el precio que la galaxia había pagado por no escuchar, y sobre el futuro que sería moldeado por la negativa de la humanidad a olvidar a sus muertos. Sus últimas palabras, dichas a su ayudante que se sentó con él al final, fueron estas: traté de decírselo. Traté de advertirles. Pero a veces las lecciones más duras son las que deben aprenderse a través del dolor. La galaxia lo sabe ahora. Saben lo que son los humanos. Saben lo que sucede cuando los lastimas. Quizás ese conocimiento evite la próxima tragedia. Quizás mi advertencia, pagada con sangre creyana, finalmente sea escuchada. La galaxia había recibido su mensaje. Tallado en las ruinas de un imperio, escrito en 12 años de caza implacable, pronunciado en el veredicto de un juicio por crímenes de guerra. Observado por miles de millones, la humanidad protege a los suyos, recuerda a sus muertos y persigue la justicia hasta los confines del universo. La pregunta ahora no era si la galaxia había aprendido la lección. La pregunta era si alguien sería lo suficientemente tonto como para volver a ponerla a prueba. El tiempo lo diría. Pero por ahora, a través de las estrellas, las especies miraban a sus vecinos y recordaban: nunca ataques a los humanos. Te cazarán para siempre. Pero esta vez, había algo diferente en el aire. Estos eran los últimos. Después de esto, la lista estaría completa. Después de 50 años, Nueva Armonía finalmente podría descansar. Las ejecuciones estaban programadas para una semana después. Maya Chen estaba demasiado enferma para asistir en persona. Así que observó desde su cama de hospital, rodeada de familiares y amigos que la habían apoyado durante 50 años de caza. Cuando terminó, cuando los últimos 3 nombres finalmente fueron tachados de la lista, cerró los ojos y sonrió. Está hecho, susurró. Finalmente está hecho.
Marcus Webb se paró en él. Monumento de Nueva Armonía, su mano sobre la piedra donde se habían agregado los últimos 3 nombres. Cada perpetrador localizado. Cada persona que había participado en la masacre llevada ante la justicia. Los encontramos a todos, dijo a los nombres tallados en piedra. A cada uno de ellos. No están olvidados. Nunca serán olvidados. En toda la galaxia, la noticia se extendió rápidamente. 50 años después del ataque, la casa estaba completa. Cada persona que había participado en la masacre de Nueva Armonía había sido encontrada y llevada ante la justicia. El mensaje era inconfundible y eterno. Ataca a la humanidad bajo tu propio riesgo, porque te cazarán para siempre, y nunca se detendrán hasta que se sirva justicia. Pero hubo un costo. Maya Chen murió 3 días después de las ejecuciones. Se había aferrado el tiempo suficiente para ver la tarea completada. Luego se dejó ir. Marcus Webb la siguió 6 meses después. El propósito de su vida cumplido. Toda una generación de humanos se había dedicado a la caza. Habían sacrificado vidas normales, carreras normales, sueños normales. Se habían convertido en cazadores, rastreadores, analistas, fiscales. Habían hecho de Nueva Armonía el trabajo de su vida. Ahora estaban falleciendo y la generación más joven se quedaba para lidiar con el legado. Sarah Kim, que había sido la asistente de Maya Chen, se paró ante un auditorio universitario lleno de estudiantes. Estaba dando una conferencia sobre el incidente de Nueva Armonía 52 años después de que sucediera. ¿Por qué lo hicimos?, preguntó un estudiante. ¿Por qué pasar 50 años cazando a 3 viejos soldados? ¿Valió la pena el costo? Sarah consideró la pregunta cuidadosamente. Pregúntate esto. Si nos hubiéramos detenido después de 40 años, después de encontrar a la mayoría pero no a todos los perpetradores, ¿qué mensaje habría enviado eso? Que si lastimas a los humanos, solo necesitas esconderte el tiempo suficiente y nos rendiremos. Que algunos asesinatos pueden olvidarse si pasa suficiente tiempo. Pero generaciones enteras dedicaron sus vidas a esto, insistió el estudiante. Maya Chen nunca tuvo hijos. Marcus Webb nunca se volvió a casar después de que su esposa muriera. Cientos de personas renunciaron a vidas normales para ser cazadores. ¿No fue ese un precio demasiado alto? Ellos eligieron ese precio, respondió Sarah. Lo eligieron porque entendieron algo importante. Las civilizaciones se construyen sobre principios. Uno de los principios de la humanidad es que protegemos a los nuestros. Recordamos a nuestros muertos. Buscamos justicia sin importar cuánto tiempo tome. Si hubiéramos abandonado ese principio, nos habríamos convertido en algo diferente, algo menor. Otro estudiante levantó la mano. Pero ahora la galaxia nos teme. Otras especies evitan el conflicto con nosotros, no por respeto, sino por terror. Han visto lo que le hicimos al Imperio Creyano. ¿Es ese el legado que queremos? Sarah asintió. Buena pregunta. Y aquí está la respuesta. ¿Preferirías que nos vieran como débiles, una especie que podría ser atacada sin consecuencias? ¿Cuántas nuevas armonías más habría habido si no hubiéramos respondido de la manera en que lo hicimos? La sala quedó en silencio. Desde Nueva Armonía, continuó Sarah, ¿cuántas colonias humanas han sido atacadas? Ninguna, respondió suavemente un estudiante. Exactamente. Ninguna. Ni una en 50 años. Porque la galaxia aprendió la lección que les enseñamos. El precio de esa lección fue alto. Sí, el Imperio Creyano fue destruido. Billones sufrieron que no eran directamente responsables de Nueva Armonía. Pero millones de humanos que podrían haber muerto en futuros ataques vivieron porque los atacantes potenciales recordaron lo que sucede cuando dañas a la humanidad. ¿Es el miedo respeto?, preguntó el estudiante. No, admitió Sarah. Pero es mejor que ser visto como una presa. Y con el tiempo, el miedo puede convertirse en respeto si somos justos, si somos equitativos. Si solo usamos nuestro poder para defendernos y nunca para oprimir a otros. Ese es el desafío para su generación. Tomar el legado de Nueva Armonía y transformarlo de una historia de venganza en una historia de justicia. Pasaron los años.
Un siglo después de Nueva Armonía, el incidente se había convertido en historia. Los supervivientes se habían ido. Los cazadores habían fallecido. Nuevas generaciones de humanos crecieron conociendo la historia, pero sin sentir el dolor. La reconstruida colonia de Nueva Armonía prosperó. Hogar ahora de 50.000 personas. El monumento se erigía en su corazón. 3.047 nombres que nunca serían olvidados. Las escuelas llevaban a los niños allí para aprender. Los historiadores lo estudiaban. Los artistas creaban obras inspiradas en él. Y en toda la galaxia, cada especie enseñaba a sus jóvenes sobre los humanos y la lección de Nueva Armonía. La enseñaban de manera diferente según su perspectiva. Algunos se centraban en la justicia de la caza. Algunos se centraban en el costo de la venganza. Algunos se centraban en la advertencia que fue ignorada. Pero todos estaban de acuerdo en una verdad fundamental. Los humanos recuerdan. Recuerdan a sus muertos. Recuerdan a sus caídos. Recuerdan cada mal que se les ha hecho. Y perseguirán la justicia a través de estrellas y siglos. Sin detenerse, sin olvidar, sin perdonar a quienes dañan a su gente. 200 años después de Nueva Armonía, se detectó una extraña señal en el espacio profundo. Una sonda humana automatizada lanzada durante el apogeo de la caza había estado a la deriva a través del vacío durante 2 siglos. Había sido programada con los marcadores genéticos de los 3 creyanos que se habían escondido durante 50 años, configurada para buscar en cualquier mundo por el que pasara. La sonda había detectado algo, una coincidencia genética. Imposible, por supuesto. Esos 3 habían sido encontrados y ejecutados hace 150 años. Pero la sonda no lo sabía. Había sido lanzada antes de que fueran capturados, y continuó su misión fielmente, sin pensar, eternamente. La sonda activó su sistema de transmisión y envió un mensaje de vuelta al espacio humano, objetivo localizado. Iniciando protocolo de seguimiento. Una estación de monitoreo humana recibió la señal. El técnico que la vio se rió, luego sintió un escalofrío. La sonda continuaría buscando para siempre. Aunque su misión se había completado hacía mucho tiempo, derivaría por el espacio durante millones de años si fuera necesario, buscando objetivos que ya no existían. Era una metáfora perfecta del enfoque de la humanidad hacia la justicia. Incluso automatizada, incluso sin mente, incluso cuando la necesidad había pasado hacía mucho, la caza continuaba. Porque eso era lo que hacían los humanos. Nunca se detenían. Nunca olvidaban. Y en algún lugar de la galaxia, un joven estudiante creyano que aprendía sobre la historia de su especie leyó sobre Nueva Armonía y entendió algo importante. Sus antepasados habían puesto a prueba a la humanidad y destruido un imperio en el proceso. Las ruinas de ese imperio todavía existían, un recordatorio permanente de lo que sucedió cuando alguien cometió el error de atacar a los humanos. La advertencia que el embajador Trax había tratado de dar tantos siglos atrás finalmente fue verdaderamente escuchada. No porque la gente quisiera escucharla, sino porque el precio de ignorarla se había pagado en su totalidad. Los humanos no perdonan. Los humanos no olvidan. Los humanos cazan para siempre. No era una fanfarronada. No era una amenaza. Era simplemente la verdad, tallada en el tejido de la historia galáctica por los eventos de Nueva Armonía y la caza de 50 años que siguió. Y al conocer esa verdad, la galaxia encontró una extraña clase de paz. Porque todos entendían las reglas ahora. No ataques a los humanos. No dañes a su gente. No pongas a prueba su paciencia. Haz eso y la humanidad sería el mejor vecino que cualquiera podría desear. Justo, generoso, creativo y amable. Pero viola esa simple regla. Daña a sus inocentes. Derrama su sangre y aprenderás lo que significa ser cazado por seres que nunca, jamás, se detendrán. El legado de Nueva Armonía no era solo el recuerdo de los muertos. Era la promesa que se les hizo, mantenida durante 50 años y más allá. No serán olvidados. Sus asesinos responderán. Se hará justicia. Y esa promesa, una vez hecha, fue eterna. 50 años después del ataque a Nueva Armonía, la galaxia había cambiado de maneras tanto obvias como sutiles.
Las ruinas del Imperio Creyano servían como un monumento a lo que sucedía cuando alguien ponía a prueba la paciencia de la humanidad. Las especies jóvenes aprendían sobre Nueva Armonía en sus clases de historia. Los diplomáticos hablaban con cuidado al tratar con representantes humanos. Los planificadores militares marcaban el espacio humano como territorio prohibido para la agresión. Pero la caza no había terminado. Quedaban 3 nombres en la lista. 3 soldados creyanos que habían participado en la masacre y que de alguna manera habían logrado desaparecer tan completamente que ni siquiera 50 años de búsqueda los habían encontrado. Maya Chen tenía 74 años. Su cabello ahora era plateado. Su rostro marcado por los años, pero sus ojos todavía tenían la misma determinación que cuando era una niña de 14 años viendo arder su hogar. Había dedicado toda su vida adulta a la caza, trabajando con los servicios de inteligencia humanos, analizando pistas, siguiendo rastros que se habían enfriado décadas atrás. Se sentó en su oficina en la Tierra, revisando archivos antiguos por quizás milésima vez. Su asistente, una joven llamada Sarah Kim, que había nacido años después de Nueva Armonía, le trajo té. «Debería descansar, directora», dijo Sarah con suavidad. «Ya ha hecho suficiente». «No está terminado», respondió Maya, sin levantar la vista de su pantalla. 3 nombres. Después de 50 años, quedan 3 nombres. Quizás estén muertos. Quizás murieron hace años, y simplemente no tenemos confirmación. Quizás, admitió Maya. Pero hasta que no lo sepamos con certeza, el trabajo continúa. Nueva Armonía se merece eso. En otra parte de la galaxia, Marcus Webb caminaba por la colonia reconstruida que ahora se erigía donde una vez existió Nueva Armonía. A sus 77 años, se movía lentamente, pero todavía hacía la peregrinación cada año. La nueva colonia prosperaba, hogar de 10.000 personas que conocían la historia del lugar donde vivían. En el centro de la colonia se encontraba el monumento. 3.047 nombres tallados en piedra imperecedera. Visitantes de todo el espacio humano venían a verlo, a recordar, a entender por qué la humanidad había pasado 50 años cazando por toda la galaxia. Marcus se paró ante el monumento, su mano tocando los nombres de sus padres. Tenía 15 años cuando murieron. Ahora era un anciano, y el dolor se había atenuado pero nunca desaparecido. «Papá, mamá», susurró. «Quedan 3 nombres. Seguimos buscando. Nunca dejaremos de buscar». Una joven pareja con un niño se acercó al monumento. El padre leyó los nombres en voz alta a su hija, explicando lo que había sucedido allí. La niña, quizás de 5 años, miró a Marcus. «¿Por qué recordamos?», preguntó con la voz inocente de la infancia. Marcus se arrodilló, sus viejos huesos crujiendo. «Recordamos porque olvidar deshonraría a los que murieron. Recordamos porque el precio de olvidar es que podría volver a suceder. Recordamos porque los humanos no abandonan a sus muertos». La niña asintió seriamente, como si entendiera algo importante, aunque no pudiera comprenderlo del todo. Lejos, en un mundo olvidado en los confines del espacio explorado, 3 ancianos creyanos vivían aislados. Se habían estado escondiendo durante 50 años, desde que huyeron del Imperio Creyano cuando quedó claro que sus antiguos líderes estaban cooperando con los cazadores humanos. Sus nombres eran Toxvan, Cremos y Santier. Habían sido jóvenes soldados en Nueva Armonía, siguiendo órdenes, haciendo lo que se les decía. No habían cuestionado la moralidad del ataque. No habían pensado en las consecuencias. Simplemente habían seguido su entrenamiento y a su comandante. Ahora eran viejos. Habían pasado medio siglo mirando por encima del hombro, sobresaltándose con cada sonido, sin confiar en nadie. Habían cambiado sus identidades tantas veces que a veces olvidaban quiénes habían sido. Vivían en un mundo sin nombre, apenas catalogado, manteniéndose mediante la agricultura de subsistencia. «¿Creen que han dejado de buscar?», preguntó Cremos una noche mientras se sentaban alrededor de un fuego. Era el más joven de los 3, aunque a los 72 años, ya no era joven. «Los humanos nunca se detienen», respondió Toxvan. Tenía 81 años, su piel blindada descolorida y cicatrizada.
Lo sabíamos cuando huimos. Buscarán hasta que nos encuentren o hasta que muera el último humano que recuerde Nueva Armonía. Eso podría ser siglos, dijo Santier. Tenía 79 años, su cuerpo una vez poderoso encorvado por la edad. Los humanos pasan la casa de generación en generación. Podemos escondernos para siempre y aún así ser encontrados. Entonces morimos aquí, dijo Toxvan. Ocultos, olvidados, pero libres. No somos libres, dijo Cremos en voz baja. Somos prisioneros de lo que hicimos. Hemos sido prisioneros durante 50 años. Se sentaron en silencio. 3 viejos soldados cargando el peso de acciones tomadas hace toda una vida, cuando eran jóvenes y tontos y se creían invencibles. Pero la memoria de la humanidad era larga y su tecnología avanzaba. Nuevos métodos de análisis de datos, nuevas formas de cruzar información, nuevos algoritmos para encontrar patrones en décadas de recopilación de inteligencia. Lo que era imposible de encontrar hace 20 años podría ser encontrable ahora. Lo que estaba oculto hace 30 años podría ser revelado hoy. El avance provino de una fuente inesperada. Una xenoarqueóloga que estudiaba ruinas antiguas en un mundo olvidado notó algo extraño en los datos de su estudio. Había 3 firmas de calor que no coincidían con ninguna forma de vida nativa conocida. El patrón sugería habitación inteligente, pero no había registros de nadie viviendo en esa región. Lo informó a las autoridades locales, quienes investigaron. Encontraron a 3 ancianos creyanos viviendo aislados usando identidades falsas que de alguna manera habían sobrevivido a 50 años de escrutinio. Cuando se analizaron sus marcadores genéticos y se cotejaron con las bases de datos, la coincidencia fue positiva. Maya Chen estaba en una reunión cuando llegó la alerta. Se detuvo a mitad de la frase, leyendo el mensaje en su pantalla. Por un momento, no pudo respirar. «Directora», preguntó su asistente. «¿Qué es?» «Los encontraron», susurró Maya. «A los 3. Están vivos». La sala estalló. Personas que habían trabajado en el caso de Nueva Armonía durante décadas de repente tuvieron la confirmación de que sus años de esfuerzo no habían sido en vano. La casa finalmente estaba llegando a su fin. Marcus Webb estaba sentado en su jardín cuando recibió la llamada. Escuchó en silencio mientras Maya explicaba que los últimos 3 nombres habían sido encontrados. Cuando terminó, simplemente dijo, «Gracias» y colgó. Luego se sentó en su jardín y lloró. 50 años. 50 años cargando el peso de la tarea inconclusa, y ahora finalmente se completaría. La operación de captura fue manejada por un equipo especial de agentes humanos, muchos de los cuales habían pasado toda su carrera trabajando en casos de Nueva Armonía. Viajaron al mundo sin nombre y encontraron a los 3 creyanos en su humilde hogar. Toxvan los vio venir. Podría haber luchado. Podría haber intentado huir. En cambio, salió a su encuentro, con las manos en alto. «Sabemos por qué están aquí», dijo simplemente. «Los hemos estado esperando durante 50 años». La líder del equipo, una mujer llamada Comandante Elizabeth Sato, asintió. «Toxvan, Cremos y Santier están bajo arresto por crímenes de guerra cometidos en Nueva Armonía hace 50 años. Serán transportados para ser juzgados». «Después de todo este tiempo», preguntó Cremos, saliendo de la casa con Santier. Esperábamos que olvidaran». «Los humanos no olvidan», dijo Sato. «Ni en 50 años. Ni en 500. La gente de Nueva Armonía merece justicia. Ustedes les negaron la vida. No les negaremos la justicia». Los 3 viejos creyanos fueron transportados a la Tierra. El viaje duró 3 semanas. Durante ese tiempo, fueron tratados con la misma fría y correcta eficiencia que recibieron todos los perpetradores de Nueva Armonía. Sin tortura, sin abusos, solo el inevitable avance hacia el juicio. Maya Chen insistió en asistir al juicio a pesar de su avanzada edad y su salud debilitada. Se sentó en la misma sala donde el almirante Boxar había sido juzgado décadas antes. A su alrededor había otros supervivientes, otros familiares de los muertos, muchos de ellos ahora ancianos, todos decididos a llegar hasta el final. El juicio fue más corto que el de Boxar. Las pruebas eran claras.
Los 3 creyanos no negaron su participación. Se sentaron en el área de los acusados y escucharon mientras los fiscales detallaban sus acciones en Nueva Armonía. Tenía 22 años, dijo Toxvan cuando se le dio la oportunidad de hablar. No pensé en lo que estábamos haciendo. Solo seguí órdenes. Vi morir a humanos y no sentí nada. Solo eran objetivos, solo obstáculos. No entendí lo que habíamos hecho hasta más tarde, cuando vi en lo que se convirtió la humanidad en respuesta. Entonces lo entendí. Entonces corrí. Y se escondió durante 50 años, dijo el fiscal, mientras las familias de sus víctimas vivían con su dolor. Mientras los supervivientes reconstruían sus vidas alrededor del agujero que usted creó. Mientras la humanidad pasaba medio siglo buscándolo. Sí, dijo Toxvan simplemente. No pido piedad. Sé que no la hay. Solo quiero que la galaxia sepa que lo que hicimos en Nueva Armonía fue malvado. Lo sé ahora. Lo sabía entonces si hubiera sido honesto conmigo mismo. No éramos soldados ese día. Éramos asesinos. Y he pasado 50 años pagando por esa verdad. El veredicto llegó rápidamente. Culpables de todos los cargos. La sentencia fue la misma que para todos los demás perpetradores de Nueva Armonía. Ejecución.